Derechos humanos y el lenguaje judicial. ¿Sabía que Colombia es conocida por tener una de las democracias más antiguas de América Latina? Así es, pero al mismo tiempo a lo largo de su historia ha estado marcada por los conflictos que han dejado alarmantes números de víctimas en su suelo, la aparición de grupos políticos irregulares de izquierda y derecha, aguijoneadas por diferentes formas de financiación del narcotráfico que han convertido al país en un cementerio por su geografía. La democracia representativa en Colombia es imperfecta. Las leyes son hechas al interés de quienes participan en su realización. Se tiene cuidado de que no se lesione el estatus prevaleciente en un país con altos niveles de inequidad. Los procesos electivos se desvirtúan. El voto se convierte en un tipo de mercancía para los políticos que son los mismos que perpetúan el Congreso, en donde se desvirtúa la esencia de la democracia. Así es como lo explica Rilsa en el 2016. Los derechos romanos se han dejado dañar por toda la corrupción que ha llegado a tener el país durante muchos años. ¿Sabe usted el origen del lenguaje jurídico? No, pues en el siglo IX, cuando los noruegos comenzaron a colonizar Islandia, no eligieron cualquier lugar. Al acercarse a la costa, los navios arrojaban a los dioses por la borda atados a robustos de madera. Ya en tierra firme lanzaban flechas en llamas como parte de un ritual que indicaba que al atravesar un espacio lo legitimaba como designio divino. En los primeros días los actos jurídicos eran considerados ante todo actos místicos. Sin duda, el origen de los derechos de propiedad ha de ser buscado en la creencia de un poder que surge de un ritual divino. Este hecho es una parte importante para poder completar el lenguaje jurídico, o así lo expresó Genias Volp en el 2002. En este ensayo hablaremos de los derechos humanos del país y hablaremos del lenguaje jurídico, un tema muy importante para la comunicación. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos son derechos inherentes a todos los humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, color, región, lengua, lugar de residencia o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin distinción alguna. Los derechos humanos están a menudo contemplados en la ley, garantizados por ella a través de tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Vale la pena advertir que mientras no señalemos explícitamente otra cosa, al hablar de derechos humanos nos estaremos refiriendo a los derechos fundamentales de todo ser humano, el derecho a la vida y a la integridad física, a la propia dignidad y a la libertad. Los dos primeros equivalen en realidad a uno solo, el derecho a la vida corporal en su integridad y los segundos al derecho de todo ser humano a su existencia social como sujeto. Los derechos fundamentales no son, pues, otra cosa que el reconocimiento de la existencia física y social que se debe recíprocamente a todos los miembros de una sociedad. Iniciaremos con esta reflexión reconociendo un hecho. La mayor parte de la población mundial se ha acostumbrado a mirar la violación de derechos humanos como un mal endémico del país o como un desastre natural, tan natural como un terremoto o un derrumbe. Los derechos humanos no pueden ser discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional en derechos humanos. Están presentes en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la discriminación racial y la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio es aplicado a todas las personas en relación con todos los derechos humanos y las libertades. Prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como la raza, sexo, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa como el principio de igualdad, como la estipula el artículo de Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La siguiente es una parte de la entrevista que le realizaron al filósofo Karl Raimund Popper el 23 de marzo de 1992, traducida por Luis Eduardo Hoyos. Spiegel.
Señor Popper, con el colapso de un comunismo soviético se cumple una profecía que usted ya había hecho desde hace medio siglo. ¿Significa esto el triunfo del racionalismo crítico sobre los enemigos de la sociedad abierta? No he hecho tal profecía, porque yo no soy de la tal opinión de que no se debe hacer ninguna profecía. Considero totalmente equivocado el punto de vista según el cual se valora a un intelectual según haga buenas profecías. La filosofía de la historia en Alemania, por lo menos desde Hegel, creyó siempre que tenía que ser algún modo profética. Yo considero eso falso. Se aprende de la historia, pero hoy y ahora termina la historia. Con respecto a futuro debemos tener una concepción completamente distinta a la de intentar extrapolar de la historia y así por decir seguir el carril de la historia al futuro. Bueno, si eso no fue ninguna profecía, si esperaba usted al menos la victoria de la democracia liberal sobre los despotismos, nuestra actitud frente al futuro debe ser la siguiente. En este momento nosotros somos responsables por lo que pase en el futuro. A nosotros nos fue dado el pasado. Con este podemos hacer ahora nada más, aun cuando también seamos responsables por el pasado en otro sentido. A saber, en el sentido de responder por lo que hemos hecho, pero por el futuro somos ya en este momento responsables moralmente y debemos hacerlo mejor sin lentes ideológicos, aun cuando las perspectivas por ello sean las más favorables. Lo mejor es un sentido absolutamente decisivo, lo menos violento, lo que disminuye el sufrimiento innecesario. Nuestro lenguaje jurídico es sustancialmente una parte del lenguaje corriente. Más aún, no sabríamos qué es lo que pasa en el mundo si no fuera por una cierta comprensión del lenguaje jurídico. Vemos muchas veces en noticias acerca de los actos del gobierno y actos del Congreso, sanción de leyes e imposición de gravámenes. Todos estos sucesos están descritos en términos jurídicos. Es más, algunas zonas del lenguaje jurídico son altamente técnicas y por consiguiente incomprensibles para el ego. Los conceptos fundamentales de nuestro lenguaje jurídico son los derechos subjetivos y los deberes. El principal objetivo del derecho consiste en la determinación de los derechos y deberes de los individuos y su aplicación práctica, pero también hablamos de las potestades jurídicas y de muchos tipos de calidades jurídicas, tales como la de ser jurídicamente capaz, casado, fideicomisario, representante de otro, miembro de gobierno, funcionario público y etc. Cuando usamos este lenguaje nos vemos en una fiesta de la realidad diferente a la del mundo sensible perfectamente natural al mundo del derecho. Utilizamos el lenguaje corriente en nuestra actividad práctica y lo hacemos con éxito evidente. Celebramos un contrato para un fin cualquiera, por ejemplo, para obtener el uso de un automóvil. Así nadie se preocuparía por planear ninguna cuestión referente a la conexión del lenguaje jurídico con la referencia realizada. Un abogado es casi siempre una persona que sabe comunicar con eficacia lo que piensa, y esa comunicación abarca no solamente a sus colegas de profesión, sino a cualquier persona que lo relacione. La progresiva expansión de la oralidad procesal exige incluso con mayor expresión. Debe abarcar no solamente todo aquello que se representa por escrito, sino que también lo que se manifiesta de forma verbal. Así lo dijo Campbell en el 2020. En conclusión, vemos cómo la inequidad que ha traído los grupos políticos de izquierda y derecha reciben diferentes métodos de pagos del narcotráfico a cabo con una de las democracias más antiguas de América Latina. También nos vemos como el origen del lenguaje jurídico fue gracias a un ritual que era sagrado para los noruegos. Mi nombre es Cristian Narváez, estudiante de primer semestre.